Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en su casita junto con su familia. Les habla el profesor José Luis Jaramillo para una nueva clase de Historia y Geografía para cuarto básico. Hoy con la clase 4 de esta unidad 3, la civilización inca. Vamos a ver los materiales que necesitamos para esta clase: el lapigrafito, la goma de borrar, el lápiz bicolor, el cuaderno de Historia y Geografía y el cuadernillo Aptus de Historia y Geografía del segundo semestre. Sí, estamos trabajando con el cuadernillo nuevo del segundo semestre en esta unidad 3. Estamos en la unidad 3, el mundo andino y la civilización inca. Hoy en la clase 4 vamos a ver la organización social de la civilización inca. El objetivo de esta clase, comparar las organizaciones sociales de las civilizaciones americanas. Antes de comenzar, recordemos algo de las clases anteriores. En las clases anteriores vimos la ubicación geográfica de este imperio inca. Dijimos que el imperio inca se concentraba acá, en Sudamérica, cerca del Océano Pacífico, también de la cordillera de los Andes, y abarcaba 6 países: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. En comparación con las otras civilizaciones, ellas estaban en América Central. También vimos el Tahuantinsuyo. Sí, a todo este territorio que abarcó el imperio inca se le llamó el Tahuantinsuyo, donde su capital era el Cusco. El Tahuantinsuyo significaba 4 regiones. Estas 4 regiones eran Chinchansuyu, Kuntinsuyu, Collasuyu y Antisuyu. Como dijimos anteriormente, aquí en la capital, el Cusco, se concentraba todo el poder, ¿cierto?, político y organización social de el imperio inca. También vimos en las clases anteriores la ubicación temporal, sí, la línea de tiempo de los incas. Y en comparación a las otras civilizaciones americanas, el máximo esplendor de la civilización inca fue entre el año 1200, el año 1300, al año 1536, 1200 a 1536, desde el siglo XIII al siglo XVI. Aquí en este año llegaron los españoles. También lo mismo le pasó a la civilización azteca. En la clase anterior vimos la organización del imperio inca. Sí, este imperio inca tuvo una organización muy, pero muy espectacular. Sí, abarcaron 3 puntos muy importantes. El primero, tuvo una gran extensión y cohesión territorial. Sí, se extendieron por 6 países de Sudamérica y estuvieron muy unidos entre ellos. La capital, sí, tenían una región que era la capital donde se concentraba todo el poder, ¿cierto?, político, religioso y también social, que era el Cusco, que hoy actualmente está en el Perú. Y también tenía una máxima autoridad, sí, el emperador o Zapa Inca, que tenía, ¿cierto?, el poder absoluto, que para los incas también era parte de los dioses. Esta gran extensión y agrupación territorial, ¿cierto?, fue lograda por medio de las conquistas. Tenían un gran ejército, usaban una estrategia llamada diplomacia, ¿cierto?, donde le ofrecían regalos y hacían alianzas con otros pueblos conquistados. Tenían una unificación cultural, o sea, ellos imponían su idioma y también rendían culto o religiosidad al dios sol llamado Inti. Y también esta red de caminos que abarcó todo el Tahuantinsuyo, ¿cierto?, y que era recorrido por unos corredores llamados chasquis, y que ellos descansaban en un lugar llamado tambos. La organización social inca. En cuanto a la estratificación social, el ámbito andino se presentaba como un mosaico de diversos caciques y curacas, agrupados bajo la hegemonía del emperador o Zapa Inca. Este grupo de señores regionales, a los que se agregaban los mayores funcionarios del imperio, los sacerdotes y algunos mercaderes, conformaban el grupo privilegiado del Tahuantinsuyo. Se distinguían de los demás por el uso de llamativos aros, por los cuales recibieron el nombre de orejones cuando arribaron los españoles. Sí,
Vamos aquí arriba, estaba el Zapa Inca en esta pirámide. Fíjense, la pirámide social inca es muy parecida a la pirámide social maya y también a la azteca. También existía, ¿cierto?, un gobernador, en este caso un emperador, que tenía el poder absoluto, social, religioso de toda la civilización, al igual que los mayas, al igual que los aztecas. Aquí había una clase privilegiada, sí. Se distinguían dos tipos de clases privilegiadas y clases no privilegiadas. Aquí estaban los curacas, ¿cierto?, que eran estos señores regionales, y también los altos funcionarios del imperio, también los sacerdotes. Los panacas, que eran los jefes, ¿cierto?, de cada uno de los ejércitos que estaban ahí. Y los jefes de los ayllus. Sí, los ayllus eran grupos de personas con antepasados comunes, que era la unidad básica de la organización social inca. Los jefes de los ayllus, más los sacerdotes, más los panacas y los curacas, formaban la nobleza, la realeza, y esta clase tenía todos los privilegios. El pueblo, por su parte, estaba constituido por una serie de grupos que desempeñaban distintas funciones. Ahí se ubicaban los artesanos, o sea, los atunrunas, que eran la gran masa campesina. También estaban los mitamac, que eran súbditos trasladados por los incas para colonizar zonas conflictivas dentro del imperio. Los pescadores y finalmente los llanas, que eran utilizados como servidores y personales para la élite o la aristocracia. Aquí empiezan los grupos no privilegiados. Atención, también estaban los esclavos. Sí, la civilización inca, al igual que los mayas y los aztecas, también tenían esclavos. Entonces, aquí partía los atunrunas, ¿cierto?, que eran los ciudadanos comunes, los que trabajaban, los artesanos, los pescadores, los que trabajaban la tierra. Ellos, ¿cierto?, hacían todo el trabajo, como que siempre había trabajo. También estaban los mitmas o los mitimales, que eran personas que iban a conquistar otros pueblos, ¿cierto?, y traían personas de otros lados, que eran migrantes obligados. Estaban los yanaconas, que eran servidumbres, sí, gente que le servía a la clase más privilegiada y eran servidores perpetuos, o sea, siempre servían hasta que se morían. Por tanto, también esta estructura piramidal y jerárquica, al igual que los mayas aztecas, también era estratificada. Sí, nadie podía llegar, ¿cierto?, o subir el escalafón social, siempre pertenecía desde nacimiento, desde ese lugar. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos a los esclavos, que se llamaban los piñacunas. Aquí tenemos otra pirámide para que la conozcamos de mejor forma. Sí, miren, arriba le llamaban los orejones y panacas, o la familia real. Sí, cuando los españoles llegaron a conquistar a los incas, vieron a estas personas que tenían grandes orejas o orificios en la oreja, por eso les llamaban los orejones. Ellos se caracterizaban por ser la familia real de lo que era el Zapa Inca. Más abajo estaban, ¿cierto?, los curacas, que eran los soldados, los quipucamas, que eran los encargados, ¿cierto?, de llevar la contabilidad, o administradores de la agricultura y otros elementos más. Más abajo estaba la clase trabajadora, los atunruna o campesinos, que trabajaban, ¿cierto?, en la tierra, también transportando el maíz y otras cosas, y también eran pescadores y artesanos. Y finalmente los yanaconas, que eran los servidumbres, ¿cierto?, y los esclavos de toda esta pirámide social. Algunas definiciones de la organización social inca. Atención, vamos a conocer algunas definiciones que ya hemos visto en esta clase. Zapa Inca. Sí, el Zapa Inca era la máxima autoridad política y religiosa. Los curacas eran señores regionales o mayores funcionarios del imperio inca. Los atunrunas eran los artesanos, los campesinos, los pescadores, los ciudadanos comunes de trabajo. Los mitimais eran súbditos, sí, que estaban bajo la orden de los guerreros, ¿cierto?, de los curacas, que eran trasladados para ir a colonizar zonas de conflicto. También traían los migrantes. Los yanaconas eran los servidores perpetuos de la nobleza inca. Era gente que se usaba solamente para que sirviera a otras personas, y ellos de nacimiento hasta que morían eran a ser servidores. Y finalmente los ayllu.
Atención con los Ayllu. Los Ayllu era la unidad básica de toda organización social, cuyos miembros reconocían antepasados comunes. Aunque no constituían ni un clan ni un linaje, cada Ayllu estaba formado aproximadamente de 100 familias encabezadas por un curaca, que era un jefe guerrero. Poseía tierras comunales que eran trabajadas por sus integrantes. Las familias tenían asimismo una porción de tierra para satisfacer sus necesidades. A partir del dominio incaico, los Ayllu también debieron cultivar tierras para el sol. Sí, era la religión de ellos. Y también para el Inca, para el Zapa Inca, que era para el Estado. La familia, formada por la pareja y sus hijos solteros, era en síntesis una unidad de producción y de consumo dentro del cual se establecía la división del trabajo. Qué importante. Entonces, gracias a los Ayllu se mantenían todos comiendo, todos con trabajo, y todo, ¿cierto? Este inmenso imperio crecía y crecía y crecía. Por eso los Ayllu era la unidad básica de la organización social inca. Si desaparecían los Ayllu, estas familias, desaparecía toda la organización social inca. Pero ellos estaban muy contentos porque tenían tierras para poder cosecharlas, para poder comer. Tenían que darle una parte, ¿cierto?, al dios Sol, sí, de lo que se cosechaban, y otra parte al Estado, o sea, la parte religiosa, o sea, disculpen, a la parte de la clase privilegiada de esta pirámide social. Y también una parte para ellos. Características de la sociedad inca. Vamos a anotar dos características principales que hemos visto hasta ahora de la sociedad inca. Primera, sí, la sociedad inca era una sociedad estratificada. ¿Recuerdan estratificada? Que no podían subir en la pirámide social. También era jerárquica, ¿cierto? Estaba el jefe arriba y iban para abajo, ¿cierto?, hasta los esclavos. Y piramidal, al igual que los mayas y los tecas. Otra característica, sí, que tenían su unidad básica organizacional, eran los Ayllus, que eran grupos de personas con antepasado común. También tenían servidumbre y esclavos. Ahí tenemos dos características principales de esta sociedad inca. Algunas representaciones de la sociedad inca. Fíjense, aquí tenemos algunas imágenes que nos otorgó un español. Sí, un español hizo un dibujo cuando llegó acá a la conquista de América o de Sudamérica, ¿cierto? Escribió y también dibujó o hizo una ilustración de cómo era el pueblo o cómo eran las características de la organización social inca. Este español se llamaba Felipe Huamán Poma de Ayala. Fue un cronista colonial del virreinato del Perú, ¿cierto?, en la colonia, y escribió un libro y también hizo ilustraciones de lo que él veía en la organización. Veamos algunas. ¿Qué significan? Fíjense, ¿qué observamos en esta imagen que hizo este señor español? Ah, miren, ¿cierto? Está el sol y están haciendo como una ceremonia religiosa. Muy bien, sí. Esta imagen se relaciona con la actividad religiosa de los incas. Sí, ellos adoraban al dios sol, le llamaban Inti, y ellos, ¿cierto?, le rendían muchos tributos y muchos honores al dios sol. Gracias al sol obtenían el alimento. Por tanto, esta imagen tiene como característica la religión de los incas. Vamos a la segunda imagen. ¿Qué observan en esta imagen? También hecha por este español llamado Felipe Huamán Porna de Ayala. Fíjense. ¿Qué observan? Ahí tenemos una mujer, están cosechando, sacando el maíz, lo están guardando. Muy bien, sí, esto tiene que ver con la agricultura. Muy bien, sí, la agricultura de los incas, o el trabajo, ¿cierto?, de la organización social. Fíjense que ahí también está el sol. Ellos tenían que entregarle de todo lo que cosechaban en sus tierras, la familia Ayllu que está acá, ¿cierto?, una parte al dios sol, que lo iban a buscar los sacerdotes le decían, venimos a buscar la parte del dios Sol Inti, ellos tenían que darle una parte. Y después venían los curacas a buscar la parte del Estado, venimos a buscar la parte que le corresponde al Estado, y le llevaban otra parte de lo que cosechaban, ¿cierto?, al Estado, en este caso a las clases privilegiadas. Y otra parte era para ellos, para que pudieran vivir. Así funcionaba. Y esta tercera imagen, ¿de qué tiene que ver? Ah, miren, ¿qué está haciendo él?
tiene como unas trenzas. Sí, este era un sistema de contabilidad que usaban los incas, se llamaba quipu. Sí, el quipu, ese es un sistema de trenzas, ¿cierto?, de nudos, donde ellos llevaban la contabilidad. Eran muy inteligentes. Ahí tienen, ¿cierto?, abajito, ahí está la imagen de cuando llevaban la contabilidad, y cada nudo que hacían, ¿cierto?, ellos llevaban la contabilidad de las cosas de la agricultura que le daban al Estado, a los sacerdotes, y también quedaba para ellos. Llevaban toda una cuestión. Sí. Qué inteligentes estos incas. Práctica guiada. Vamos a realizar la siguiente actividad que está en la página 24 en conjunto. Luego de la lectura de los textos, identifica dos similitudes y una diferencia entre las sociedades inca, azteca y maya. Sí, vamos a hacer similitudes y diferencias entre las tres civilizaciones estudiadas, estas civilizaciones americanas. En una parte tenemos los incas, los aztecas y los mayas. Primero, similitudes entre los tres. Ah, muy bien. Sí, eran sociedades estratificadas, jerárquicas y piramidales. Otra similitud, muy bien, tenían un gobernante que ejercía el poder absoluto, tenían nobleza y aristocracia. Aristocracia quiere decir que tenían clases privilegiadas. Esto estaba en las tres civilizaciones americanas. Los incas, los aztecas y los mayas. Tenían las tres los mismos sistemas de organización social. Vamos a las diferencias. En los incas, ¿sí?, existían esta organización social básica que eran los Ayllu, y también era un imperio, ¿sí?, un imperio con una persona que gobernaba todo. En cambio, los aztecas tenían grupos de personas que se llamaban calpulli, ¿sí?, que eran la familia azteca. También era un imperio, pero también usaban un sistema de triple alianza, ¿sí?, eran tres regiones que se juntaban en un solo lugar, ¿cierto?, en el lago Texcoco, en la ciudad de Tenochtitlan. Esta triple alianza se juntaba para formar, ¿cierto?, el imperio. Finalmente, los mayas tenían tribus y tenían 5 ciudades-estado, cada uno con su Jalak-Yunik. Ahí están las diferencias y las similitudes. Excelente, jóvenes. Práctica independiente. Van a leer el texto primero, que se llama La organización social de la civilización inca, de la página 19. Primero van a hacer una lectura de este texto. Luego van a escribir las definiciones de los términos incas, que está en la página 20. Luego van a escribir dos características de la sociedad inca, que está en la página 21. Luego van a observar estas tres ilustraciones de este español llamado Felipe Guanam Poma de Ayala, y van a escribir la actividad que caracteriza o característica social inca que representa cada lámina. Luego van a leer los tres textos que describen las sociedades inca, aztecas y maya, para realizar las similitudes y diferencias entre ellas, que están en las páginas 23 y 24. Querido estudiante, te espero para que realices tu actividad. Ponle pausa al video, también lo puedes retroceder, y te espero para el resumen final de esta clase. Muy bien, felicito a aquel estudiante que le puso pausa al video o lo retrocedió para copiar algunas actividades de su cuadernillo. Vamos al resumen de lo aprendido de esta clase. ¿Qué aprendimos en esta clase? Vimos las principales características de la organización social inca. ¿Cuáles son las principales características de la organización social inca? La organización social inca se caracteriza por ser estratificada, jerárquica y piramidal. Era desigual, con clases privilegiadas y no privilegiadas. Su unidad básica de organización son los Ayllus, que son grupos con antepasado en común. Además tenían servidumbre y esclavos. Ahí tenemos algunas características principales de esta organización social inca. Resumen y cierre final. No se olviden de escribir en el cuaderno de historia la fecha primero, luego unidad 3, el mundo andino y la civilización inca, luego la clase 4, organización social de los inca, de la civilización inca. Objetivo de la clase, comparar la organización social de las civilizaciones americanas. ¿Qué aprendimos en esta clase? La organización social inca se caracteriza por ser estratificada, jerárquica y piramidal.
era desigual, con clases privilegiadas y no privilegiadas. Su unidad básica de organización son los ayllus, que son grupos con antepasado en común. Además tenían servidumbre y esclavos. Todo esto tiene que estar en una hojita nueva de tu cuaderno de historia y geografía. ¡Atención! No se olviden de enviar fotografías de las páginas 20, 21, 22, 24, más el resumen final en el cuaderno a mi correo jose.jaramillo@colegiosanjosederenca.cl. En esta ocasión, los estudiantes seleccionados para enviar estas tareas son, aquí están los del cuarto A y aquí están los del cuarto B. Ellos deben enviarme las páginas realizadas, desarrolladas, más el resumen final, para yo colocar la evidencia de su trabajo. Si tú no estás en la lista, tranquilo, ya te va a tocar a ti mandar tu trabajo de las tareas. Recuerden que todos deben hacer el trabajo y ellos solamente deben enviarlos. Querido estudiante, quiero enviarle un gran abrazo virtual y decirles que en la próxima clase no habrá video. No, la próxima semana vamos a tener una reunión Meet. Sí, vamos a tener una clase en vivo y en directo vía Meet para poder hacer un resumen final de esta unidad o de lo que hemos trabajado en esta semana y prepararnos para el examen final de cierre de año. Así que atento, porque pronto te enviaré el link, la hora y la fecha de esa reunión para que estés listo para la clase en vivo y en directo. Un gran abrazo virtual para ustedes y su familia y nos vemos. Chao, chao.